Record progress.
¿Viste, Larry? Llegó el verano. ¿Cómo así? ¿Viste cómo llega el verano aquí de repente a Uruguay? ¿Es la lluvia esta? Y Venga, la lluvia y el frío que viene. verano. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, se ve bien. Gracias, Cruz. Entonces, continuamos con la octava charla del curso de intensidad modulada, de radioterapia de intensidad modulada. Estas charlas están siendo más prácticas. Es la forma que hemos encontrado de hacerlo porque no tenemos un simulador. O sea, está el MIRS, pero prefiero hacerlas con Eclipse. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo capturas de pantalla y presentándoles a ustedes, digamos que el proceso de planeación de intensidad modulada con esta herramienta, con Eclipse. Esperamos dentro de poco tener algunas licencias para que ustedes puedan hacer sus pruebas prácticas y poderles dejarles tareas y entonces poder ver los resultados de sus planeaciones o de sus esfuerzos, ¿no? Y así irlos introduciendo en lo que es la planeación de intensidad modulada. Entonces, en la charla de hoy voy a retomar algunos aspectos que quedaron pendientes de la charla pasada por eh, la situación que tuvimos que no pudimos conectarnos, se cayó la conexión al- a la estación de trabajo que estábamos utilizando. Entonces, en este caso, lo que quería mostrarle era otra forma de hacer una compensación, en este caso compensación electrónica, eh, que arroja como consecuencia da un mapa de fluencia de intensidad modulada, con la diferencia de que no se utilizó en este caso un algoritmo de optimización inversa. Entonces, vamos a ver la misma paciente de mama que habíamos visto la semana pasada y que habíamos trabajado ya con el sistema de planificación MIRS. En este caso, es la misma paciente. Yo utilicé de la paciente solamente la estructura más sencilla, que es el PTB de la mama izquierda, porque esa paciente está bastante complicada. Esta paciente tiene otras estructuras, tiene un refuerzo dentro de la mama, tiene también cadena mamaria interna y tiene también ganglios supraclaviculares. Pero bueno, el objetivo de la charla es hacerlo lo más sencillo, o sea, ir de lo simple a lo complejo y explorar las herramientas que tenemos para poder hacer estas técnicas. Con MIRS hicimos field in field, o campo dentro de campo, o lo que se conoce como forward planning, planeación directa, y también hicimos intensidad modulada utilizando campos estáticos con eh, múltiples segmentos. No tenemos posibilidad de hacer BIMAT, pero entonces vamos a hacer esta aproximación de compensación electrónica. Entonces ya vimos ya con el sistema en la clase pasada cómo se introducía el paciente, cómo se cargaba, cómo se veían las imágenes y se podían chequear o comprobar algunas estructuras. Eh, Realmente se sabe del alcance del curso, trabajar con el sistema ni la delimitación. O sea, vamos a tener como premisa de que ya se delimitó el paciente, de que se crearon unas estructuras anatómicas para la planeación y bueno, quedaron algunas estructuras propias de la planeación de densidad modulada, que son estructuras añadidas por la persona que hace la planeación o por el planificador en algunos casos, si tienes procesos automatizados. Una de esas estructuras que le había hablado era la camilla, y es esta que está acá. O sea, aquí en Insert, New Coach Structures, bueno, o nuevas estructuras de camilla, insertamos la camilla. En este caso, este sistema te permite escoger entre un- una suite de camillas ya predeterminadas
Okay, yo voy a utilizar esta que es Exact IGRT Couch, que es una camilla que ellos tienen por defecto, o una camilla que tienen es muy común en las máquinas varias. Esta camilla tiene tres espesores. Tiene un espesor fino en la punta, bien a la cabeza del paciente, un espesor medio en la parte torácica y un espesor grueso en la parte ya pelviana ya, de la pelvis. Entonces vamos a coger en medio porque estamos en el tórax. Y así es como se ve la camilla. Esta es una camilla de fibra de carbono. Por defecto, él lo pone en la parte posterior de la estructura de body. En el caso que hiciera falta, se puede mover esta camilla. Se puede retirar un poco. Aquí está necesitando un poco el body, pero no lo voy a mover. Pues si hiciera falta, le das clic derecho acá, menú contextual, y mueves la camilla. ¿Sí? Entonces, ya pusimos la camilla como estructura adicional para el cálculo. No nos va a hacer mucha falta porque no vamos a tener entradas posteriores, pero si tú das entradas posteriores, sería bueno ver la camilla porque entonces tienes una atenuación a considerar en el cálculo, que de otra manera no lo pudieras considerar. Entonces vamos a hacer lo que hicimos en la clase pasada, o sea, una nueva etapa de tratamiento, un nuevo curso, le pongo etapa número 1, voy a insertar ahora un plan de tratamiento, de nuevo insert en vez del curso, plan, o puedes dar directamente F8. Ya cuando lo haces muchas veces ya vas directamente con los shortcuts o puedes hacer plantillas específicas para localizaciones y eso te va automatizando el proceso. Entonces, plan número 1 le puse y le puse como nombre compensador electrónico. Le puedes poner, o sea, el ID es lo que te va a aparecer acá en el sistema, pero en el nombre le puedes poner una descripción para saber, o sea, identificar mejor qué es lo que estás haciendo. Intención dejamos curativa, puede ser paliativa. Y bueno, aquí en la prescripción, fijarnos en las unidades de medida que se están empleando. Y entonces aquí está grade. Entonces vamos a hacer un número fraccionado siguiendo el protocolo de RTOG 1005 con 2.67 grade por fracción, con 15 fracciones, para un total de 40.05 grades y eligiendo la curva de prescripción del 100%. ¿Okay? En la clase pasada, yo les había comentado que aquí me equivoqué. Considerando que esto era centigrades, puse una prescripción que fueron, este es el caso que vimos en la clase pasada, que era la irradiación de todo el cráneo evitando lo que eran los hipocampos para preservar o dañar lo menos posible la función neurocognitiva del paciente. Y entonces en la prescripción, en vez de poner 3 grays, puse 300 grays. Me confundí creyendo que era centigrade y puse 300. Y así queda que en la planeación la base total son 3000 grays. ¿Okay? Esto es un error. Entonces, ese error, esta diapositiva no se lo había puesto en la clase pasada, que era, o creo que sí, no recuerdo. Les puse el histograma, pero en el histograma ustedes ya pueden ver ya que las unidades de medida están en gray, son dosis en gray, pero aquí hay 1500 gray, 3000 grays, y también las curvas de isodosis, si muestran las curvas de isodosis en modo absoluto, se ven con una dosis que es incorrecta. Si están en modo relativo no las van a ver, porque en modo relativo van a ver por cientos acá. Y en por cientos no te vas a dar cuenta, pero si lo pones en modo absoluto sí te das cuenta. Y lo otro, que en la clase pasada sí no lo vimos, fue esto. O sea, Cruz lo preguntó, ¿cómo te puedes dar cuenta? Bueno, te das cuenta que aquí las unidades monitoras están en rojo. O sea, hay 21, casi 22.000 unidades monitoras, 24.000, 26.000. O sea, el sistema no hay forma de que impacta esto. El depósito va a decir que es un error. Pero antes de llegar aquí, uno se puede haber dado cuenta acá en la evaluación o cuantitativa o cualitativa del plan. ¿Sí? Pero ya por acá no puedes pasar, está en rojo. O sea, creo que el sistema te deja dar 1000 unidades por campo. Eso es un parámetro que tú editas dentro del sistema. En el caso que tengas que dar más de 1000 unidades, o estás haciendo un tratamiento de TBI o algo así, lo pones como técnicas especiales y aumenta las unidades de monitor, pero esto es imposible de darlo. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, venimos acá, no hay que cambiar el campo, vienes acá y aquí cambias la prescripción. O sea,
en vez de 300, pones 3 Gray, se queda el número de fracciones y cambia directamente a 30. O sea, es muy sencillo cambiarlo, ¿sí? Y aquí ya tenemos ya que son 30 Gray, o sea, está todo sin problema. Y las unidades de monitor son unidades de monitor sensatas y no están en rojo, o sea, son unidades de monitor administrables, o sea, 220 o 37 o 31, ¿sí? Y esto van a estar dadas por la modulación que le diste al sistema y la cantidad de monitores, de la unidad de monitor que permitiste durante la optimización. Pero es sensato, son unidades de monitor sensatas. Entonces, volviendo de nuevo a la mama, prescribimos, ya como habíamos dicho, siguiendo el protocolo RTOG 1005 de hipofraccionamiento en mama. Voy a escoger un volumen blanco por defecto, va a ser el PTB, breast, mama, y eso te permite entonces que la colocación de los campos directamente al centroide del PTB, breast, o sea, de la mama. Esto no es imprescindible, pero es una buena cosa que se haga. Entonces ponemos el punto de referencia. Este punto de referencia les dije que el sistema lo considera solamente para la suma de las dosis en el sistema de registro y verificación. O sea, no es un punto físico, es un punto ficticio, pero es importante porque así, si lo editas mal, la suma de la dosis en el sistema de registro y verificación va a estar mal. Entonces es importante. Escogemos la unidad de tratamiento, la unidad que hay. Y otra pregunta que se hizo la clase pasada era el posicionamiento. O sea, si la paciente viene cabeza primero, cabeza primero y supino, como está acá, pero nosotros lo ponemos pie primero y supino, el sistema le va a dar, o sea, el TPS, el Eclipse, le va a dar preponderancia a la selección de la posición y la orientación que escojamos acá sobre la que trae del TAC. Esta es la versión 15.7 de Eclipse. Yo trabajé con la 13.7 y con la 13.7 no recuerdo que fuera así. O sea, tal vez estoy un poco confundido, no recuerdo que fuera así. Pero en realidad el sistema le está dando preponderancia a que tú escogiste que la posición era de esta manera. Entonces, aquí te va a quedar con los pies hacia el gantry y la cabeza hacia los pies de la camilla, bueno, hacia el extremo de la camilla. O sea, te queda completamente al revés. ¿Sí? Esto puede ser un problema. Porque entonces cuando pongan los campos, la orientación de campos va a ser diferente. O sea, va a estar reflejada completamente a a la que va a ser real en la unidad de tratamiento, porque al paciente lo van a poner cabeza primero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces la ponemos bien, como va, cabeza primero, supino, y entonces queda con la cabeza hacia el gantry. Entonces pongamos, El problema, Larry, es que por eso es tan importante que existan protocolos de simulación que estén bien establecidos y que digamos, no exista esa ambigüedad entre cómo poner al paciente y cómo lo voy a poner después en el TPS. eso está bien, porque sobre todo cuando te llega a ti el expediente, ya te das cuenta en qué manera el paciente se simuló. A no ser que sea un caso especial en que le quieran dar la vuelta al paciente, entonces tiene que estar bien claro en la hoja de simulación, en este paciente fue su género y por tal razón se hizo de esta manera. O sea, puede ser boca abajo, puede ser de lado, o con un sistema o con unos parámetros del sistema de modulación diferentes. Entonces está claro que si lo tienes bien claro no solo en los protocolos, sino también en tu expediente electrónico o en tu expediente físico, y la comunicación o se le pongan notas al paciente, precaución, este paciente tiene una colocación diferente, o este paciente viene con esta colocación, porque normalmente las mamas son así, son cabeza primero. Entonces, ¿por qué hacer una mama con los pies primero? No sé qué razón, por qué razón haría falta hacerlo, pero pudiera ser, que haga falta. Puede ser a veces que no entra el brazo completamente, no entra el puente de mama, el breast board no entra en el arco y hay que entrarlo con los pies primero. Puede ser una razón,
En algunos servicios que yo he estado se ha hecho así, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces pongamos un nuevo campo. El, el campo lo vamos a modificar, voy a poner un campo que sea de 10 por 10. Vamos a utilizar configuración isocéntrica, ¿sí? Y voy a poner el punto de vista de enlace. O sea, ¿para qué pongo el punto de vista de enlace? Bueno, los que tienen experiencia en planificación estrategia conformada, ahora vamos a hacer como una simulación virtual de un paciente de mama. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a angular este campo hasta que yo tenga la menor proyección de la mama en esta vista. Y también voy a tener precaución de no, o sea, de inmiscuirme lo menos posible, o sea, de no tocar en la medida de lo posible a la mama contralateral. O sea, aquí no se lo puedo hacer de manera dinámica, pero, o sea, el mejor ángulo que yo encontré fue este, ¿sí? Cuando tú haces ya estas planificaciones, ya tú sabes ya que las mamas izquierdas tienen unos ángulos de entrada y de salida que son muy fijos, sobre los 300 grados y sobre los 150, 160 por acá. Y las derechas son diferentes también. Entonces ya hay los dosimetristas experimentados ya saben más o menos los ángulos que tienen que utilizar. ¿Ok? Pero igual, aquí no hay necesidad de recordarlo, tú lo vas angulando hasta que esta proyección se hace mínima. Y ves, esta es la mama contralateral, no interesa mucho la mama contralateral. O sea, estoy entrando casi que a línea media external, que es lo que se ve acá, mamar interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a conformar este campo a la proyección de esta estructura que es la que quiero irradiar, que es el PTB. Clic derecho, aquí sobre Fill, y le digo Fit Collimate to Structure, o sea, ajusta los colimadores a la estructura. ¿Ok? Entonces, este es el campo, lo único que tengo ahora. Esta es la estructura. Aquí tú puedes dar una lista desplegable con la estructura que tú quieres, por lo que queremos en la mano. Entonces, por eso es bueno poner la estructura blanco, o sea, con base a tu estructura predefinida. Porque si no tienes que estar buscándola, pues bueno, ya la tenemos predefinida en la mama. Y puedo poner un margen. El margen puede ser circular, lo voy a poner 0,5, o un margen elíptico, por lo que hablamos, los que estuvieron presentes en la charla en el evento en la jornada de radioterapia, que los márgenes no tienen por qué ser circulares, o sea, no tienen que ser homogéneos, pueden ser isotrópicos, o sea, y no, eh, asimétricos, ¿no? Pero yo lo voy a hacer así en 0,5, o sea, que en todas direcciones se expande igual. Ahora no nos interesa eso, la verdad, no es nuestro interés. Se expandió y aquí nos damos cuenta que hay mucho tejido sano implicado acá. Aquí se pueden hacer varias variantes. Una variante puede ser mover este isocentro hasta acá y cerrar completamente esta mandíbula, de manera que tienes un campo hemi bloqueado. Eso se utilizaba mucho porque en el hemi bloqueo estás en el eje del haz y la divergencia, no hay divergencia del haz y ahí hay un gradiente alto de dosis desde el borde del campo hacia afuera, hacia el pulmón. Entonces la dosis cambia muy rápido porque estás en el eje, no hay divergencia. Y entonces eso era muy bueno para bajar la dosis en el pulmón. Pero no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es voy a girar el colimador. El colimador lo podemos girar automáticamente, de manera que él busque una rotación óptima para esa proyección, o lo puede girar manualmente. Entonces yo lo voy a girar manualmente y voy a hacer que este borde sea paralelo al borde, o sea, a la proyección más externa del borde del volumen. Y me quedó así. ¿Sí? Después que le giro, le digo de nuevo, ajusta y cierra las láminas. Entonces quitamos bastante pulmón de ese lugar. ¿Sí? La otra idea sería hacerlo con el multilámina, de manera que el multilámina bordeara con un margen determinado, predeterminado al PTB, como hicimos con el MIRS. Pues ahora no lo puedo hacer porque ahora yo voy a utilizar el multilámina para compensar esto acá. Si yo pongo multilámina aquí ahora no puedo compensar. Entonces, por eso no puedo bordear con el multilámina. ¿Sí? Pero con el MIRS bordeamos con el multilámina y hicimos la técnica de fill fill. Entonces voy a usar una herramienta que casi todos los planificadores tienen, que es reflejar el campo.
Entonces lo que digo es clic derecho. Aquí el menú contextual funciona en todos los lugares porque esto es Windows. El clic derecho y va a cambiarte el menú que te aparece dependiendo del lugar donde des clic. Y aquí me sale nuevo campo opuesto. Le digo, sí, nuevo campo opuesto. Y el field 1, o sea, el campo 1 me lo conviene a campo 2. Yo no le cambié los nombres, pero podemos haberle cambiado los nombres. Podemos haber puesto al field 1 mediana o media o interno y al field 2 externo. ¿Sí? Entonces, él lo puso completamente, o sea, reflejó. A veces hay que hacer algún tipo de ajuste de los colimadores. En realidad yo no lo hice, pero sí hay que hacerlo, porque aquí está muy pegadito la piel aquí. O sea, está sobre la piel. Porque la proyección es diferente. La proyección del volumen es diferente, sobre todo por las distancias que se hacen diferentes. Si se fijan acá, no, quedaron iguales, quedaron 91 y 91. Quedaron iguales, pero puede ser que las distancias sean diferentes y las proyecciones se vean diferentes. Aquí no se ven tan diferentes, la verdad. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar entonces esta herramienta, o sea, clic derecho sobre el campo, y utilizo la herramienta de compensador irregular de superficie, ¿sí? O compensador de superficie irregular, que es la compensación electrónica. Esta nueva compensador de superficie irregular, ¿qué va a hacer? Como la mama es más ancha o hay más tejido acá en la entrada esta y falta de tejido en este perfil perpendicular a las entradas, o sea, en el perfil perpendicular a la entrada, se dan cuenta de aquí falta tejido y aquí sobra. Entonces aquí necesito menos radiación que aquí, porque aquí la radiación va a avanzar más y se va a depositar con más facilidad que acá. Aquí va a haber más atenuación para llegar aquí al plano medio de lo que es el puente de la mama. Entonces yo voy a compensar eso de manera automática utilizando esta herramienta que está acá. Otra forma de compensarlo es utilizando un filtro de cuña o lo que habíamos hecho que era técnica de fill in fill, que si se fijan acá, ven aquí que está en gris, dice New Fill in Fill. Esa es la técnica de campo en campo que se puede implementar con este sistema de planificación. O sea, no lo voy a hacer, ya lo hicimos con el MIRIS. Cuando tengan las licencias, si las tenemos, pueden explorarlo, ¿sí? Pero yo no lo voy a hacer ahora. Entonces le digo, bueno, nuevo compensador de superficie irregular. Y este va a decir, te va a dar una definición de la superficie de que, bueno, yo quiero que la compensación la hagas al 50% de la entrada de las para que la homogeneidad esté en el plano central. O sea, aquí en el 50%, yo es donde voy a buscar yo la homogeneidad, entonces, acá. O sea, en un plano perpendicular al eje, aquí pasando por el isocentro. O sea, le das OK, él calcula, y entonces fíjense que aquí el borde del campo cambió y te sale como este serrucho acá, ¿no? Este borde cerrado aquí. Y aquí, en el campo, hay otro objeto que se llama fluencia. O sea, entonces ya ese campo tiene una fluencia calculada. Entonces, hago lo mismo con otro campo. Ok, ya salió, disculpen, me faltó poner una diapo primero. Hago lo mismo con otro campo y se fijan que el otro campo tiene igual fluencia. O sea, hubiera sido lo mismo, era clic derecho en otro campo, clic derecho en otro campo, poner compensador de superficie regular, definirle el 50% de penetración y te calculo entonces la fluencia de otro campo, que es esto que ven acá. Este icono en lo que es la organización de la base de datos del plan. Entonces, ya los dos campos tienen fluencia, pero no tienen dosis. ¿Por qué? Porque esa dosis, esa fluencia, hay que traducirla a posiciones de multilámina para poder calcular la dosis. Entonces vamos a dos calculation, o sea, planning, dos calculation, calcular en el volumen, o directamente pudieran haber ido a este icono de acá, calcular en el volumen. Entonces calculamos en el volumen o dar F5, como shortcut, como enlace directo. Y lo primero que te pides es ¿qué versión del calculador del movimiento de las láminas vas a utilizar? Este tiene dos versiones, yo escogí esa, me dijo que sí. Y después te pide cuál es el método de administración que vas a utilizar. Si va a ser sliding window o ventana deslizante o múltiples segmentos estáticos.
O sea, yo siempre uso múltiples ventanas deslizantes porque es más eficiente y es más efectivo que múltiples segmentos estáticos. O sea, no se me ocurre en qué momento este sería más eficiente o más, o sea, tendría preponderancia sobre este. No, no se me ocurre ninguno, la verdad. Entonces, siempre uso ventanas deslizantes. Pueden probar también múltiples segmentos estáticos y ver qué diferencias hay entre uno y otro. Después lo pueden hacer. Ok, calculó la dosis, entonces nos muestra esto que está acá. O sea, aquí hay una distribución de dosis que está rara, porque lo que tenemos acá es, fíjense que esta es en dosis absoluta, pero esto es el 110%, el 105%, el 100%, el 95%, el 90%, el 85% y el 80%. Y todas esas curvas están en el borde de la estructura. O sea, no están dentro de la estructura, o sea, que aquí adentro debe haber una dosis mucho mayor. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense también en las unidades de minutos. Las unidades de minutos son 440 y 462. Bueno, lo que está pasando es que a la hora de pesar, yo dejé los pesos como uno en cada campo y el Eclipse, cuando pesa, lo que dice es que cada campo va el 100% de la dosis prescrita en el isocentro. Entonces, si yo cambio ahora, si yo cambio los pesos y le quito el peso completamente al campo 2, el campo 1 va a quedar con peso 1 y se fijan, la curva de 100% está pasando por acá, por el isocentro. Tenía que haber aumentado esto. Pero bueno, la curva de 100%, que es la amarillita esta, está pasando por el 100%, por el isocentro. Entonces, el campo 1 está dando 100% en el isocentro. Si cambio los pesos y ahora le pongo 0 al campo 1 y 1 al campo 2, el campo 2 también está dando 100% en el isocentro. Entonces, lo que está pasando es que en la prescripción hay un 200% de dosis, que es esto que está acá. 199.7, 200% de dosis. O sea, no está el 200 exacto porque los campos no lo están aportando completamente al isocentro con 100%. Uno se queda un poquito más corto, pero es casi 100%, ¿eh? 199.7 es 200, que 100 va a 100, 200. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en normalización, si das un clic acá, en normalización, yo puedo decir, bueno, voy a cambiar la normalización y lo que estoy cambiando es la forma con la que se muestran las curvas de isodosis. Y yo voy a decirle ahora, el 100% de la distribución, considéralo en el isocentro del campo 1. Como el isocentro del campo 1 es el isocentro del campo 2, va a ser el mismo punto para los dos campos. Y entonces, el valor de normalización cambia de 200, o sea, el plan normalization value, o sea, el valor de normalización que tenía el plan, era 200, cambia a 100 en este punto que está acá. Y entonces, las curvas de isodosis ya hacen más sentido. Ahora tenemos aquí 100% acá, en el isocentro, y tenemos un rango de 105, 110 cerca, en lugares que están en extremos de la mama, donde hay una sobrecompensación, donde el algoritmo no compensó bien. Fíjense aquí, en el plano coronal se ve bien la curva de 100% pasando por el isocentro. Y también en el plano sagital también se ve bien la curva de 100% pasando por el isocentro, esta curva amarilla que pasa por acá. Pero aquí está un poquito sobrecompensado. Bueno, esto es el 110% y hay un 115, un punto por acá, y esto es 105%. ¿Sí? Y ahora, con los mismos pesos, 1 y 1, las unidades de monitores bajaron al doble. O sea, estaban 440 a 220, entonces 460 a 230. ¿Por qué? Porque ahora, aunque tienen el mismo peso, en el isocentro está 100%. O sea, la distribución de dosis bajó a la mitad. Porque ya, aunque cada uno da 100, en el punto donde da 100 no hay 200, sino hay 100, porque en este punto no son 200, en este punto son 100. Eso lo hace cuando normaliza. Cuando tú normalizas, tú dices, bueno, aquí había antes 200, no, ahora hay 100. ¿Sí? Cuando normalizas a un punto. Si yo cambio acá y pongo 0,5 y 0,5, no va a cambiar nada, porque sí, o sea, la normalización ahora va a bajar de 200 a 100. O sea, habían 200, bajó a 100. ¿Por qué bajó a 100? Porque yo acorté a la mitad el peso de cada campo. Yo le puse, cada campo en vez de dar 1, va a dar 0,5. Entonces, la unidad de monitores no cambia, porque sigue estando el mismo peso de normalización, pero la normalización global del plan bajó de 200 a 100, que es 99.9. ¿Sí? O sea, 100% en el campo
y la normalización del plan bajó 91.85, que es el 91.9 que está aquí. O sea, es lo mismo, pero se arregla de manera diferente. ¿Sí? Pero todavía puedo hacer algo más. Yo puedo decir ahora, no quiero normalización. O sea, no normalices. O sea, no hay normalización ninguna. La normalización del plan sigue siendo el 100%. O sea, la normalización nominal del plan es el 100% porque Eclipse dice que cada campo da el 100% de la dosis en este punto. Pero si, como hay dos campos y le di la mitad de la dosis a cada uno, este va a dar el 50% de la dosis y este va a dar el 50% de la dosis prescrita, entonces lo que tenemos aquí es 100%. Las unidades monitoras tampoco cambian. Entonces lo que les expliqué ahora es lo que es normalización y prescripción. O sea, puedes hacerlo de diferentes formas y obtener los mismos resultados. Lo que tienes que tener claro qué es lo que estás haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora la afluencia que obtuvimos con este método. Fíjense que acá tenemos ahora en la organización del plan, o sea, hay un plan que tiene una anatomía, que tiene unos puntos de referencia, que tiene unas curvas de isodosis y que tiene unos campos. Y entonces, en los campos, estos campos tienen un grupo de isocentros, puedes tener más de un grupo de isocentros. Aquí hay un grupo de isocentros nada más. Y en estos campos aquí estamos viendo que hay un campo, hay una afluencia y hay un multilámina. ¿Por qué? Porque esta optimización necesita traducir la afluencia a posiciones de lámina y así vas a tener entonces en la afluencia una afluencia óptima, que es esta que está acá, que fue la que obtuvo el algoritmo de compensación de superficie irregular, y vas a tener una afluencia real, que es esta que está acá. Fíjense cómo cambia un poquitico. Actual es real, o sea, es la realidad. Y, sorry. Entonces esta es la óptima y esta es la real. Disculpe. Pero el cambio fue mínimo. Entonces, pudiéramos hacer la prueba con la segunda forma de administración, que es la de múltiples semestres estáticos, y evaluar las diferencias entre la afluencia óptima y la real. Y pudiéramos ver entonces que con el múltiple semestres estático se va a degradar un poco más. Eso podría haberlo hecho. Se los daba a la clase que viene y se los muestro. ¿Listo? Aquí todavía queda otro detallito más por hacer y es que hay que tener en cuenta que la respiración del paciente, o sea, hay un movimiento aquí que es inevitable, a no ser que sea una técnica de gating, pero bueno, si no tienes gating o no vas a hacer tampoco técnica de inspiración profunda, eh, eh, se debe hacer un skin flash, que es esta fluencia que está acá, extrapolarla de la piel hacia afuera en la magnitud en la que uno puede evaluar o considerar que se pueda mover eh, la piel del paciente durante la respiración. Generalmente se hace 1 centímetro. Hay quien lo hace 5 milímetros, puede ser 1 centímetro. Y para eso hay una herramienta que se llama Skin Flash. Yo no se las puse, pero tenganla presente. Que esto lo que hace entonces es, esta fluencia la expande hacia el aire y el tamaño de campo cambia un poquitico y entonces va a tener en cuenta que la paciente va a estar respirando, o sea que la mamá puede subir, va a estar subiendo y así no queda la piel subirradiada. ¿Sí? Entonces el skin flash tiene que considerar. Y así queda la distribución de la paciente. ¿Qué pasa con esa distribución? Bueno, al final esa fluencia o ese mapa de dosis hay que verificarlo. O sea, no es sencillo verificarlo en un punto. O bien, puedes verificarlo en un punto, pero que lo verifiques en un punto no quiere decir que en estas zonas se va a comportar igual. Entonces, lo ideal es verificarlo como se verifica un campo de intensidad modulada. O sea, hacerle un control de calidad paciente específico a esta fluencia. Entonces, en ese aspecto es intensidad modulada. No es intensidad modulada en el aspecto que no se considera optimización inversa. Y al no considerar optimización inversa, él solamente se preocupa por homogeneizar la dosis dentro del PTB.
sea, él no va a hacerte una concavidad de dosis aquí en el pulmón o aquí en el corazón, que está cerca, sino en contacto con el PTB. Y entonces, tus restricciones de dosis a pulmón y corazón no van a ser las mejores. Realmente, esto no está muy bien optimizado. Esto no cumple con las restricciones de dosis para el pulmón ipsilateral y para el corazón del protocolo RTOG 1005. Y la distribución acá es bastante homogénea, la verdad que es bastante homogénea, comparada con 3D conformal, pero tienes estos punticos calientes acá. Entonces que sería difícil bajar estos puntos calientes. O sea, que no es tanto. Si esto es 110, esto es 100, esto es 110, y esto sería un volumen pequeño de 110. Y acá, este volumen de acá sería despreciable porque uno debe evaluar el cerca del máximo, ni el máximo, no el máximo. O sea, el máximo que te da el histograma no es el valor real, es un máximo matemático. Uno debe evaluar o el D2 o un D con un volumen absoluto, pueden ser 12C o 0,12C o 0,05cc, depende del protocolo que estén siguiendo. Y ese valor estaría por aquí más o menos, sería de 10, o sea, el 110%. Para una mama no está mal. Una mama en una planificación tridimensional convencional, puedes tener 16% de dosis y es aceptable porque no puedes hacerlo de otra manera. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito ahora de un caso de una metástasis cerebral. Este es el caso de 3 metástasis. Este caso realmente está diseñado para hacer radiocirugía con 3 metástasis. Son lesiones bien pequeñas. Yo, como ejemplo demostrativo, escogí la lesión más grande y vamos a tratar solamente esa lesión más grande. En la clase que viene vamos a hacer las 3 metástasis también. Vamos a ver cómo quedan las 3 metástasis. Pero en esta vamos a hacer esta lesión solamente. Es una lesión que está bien alejada de las zonas elocuentes, está bien occipital. Aquí hay una sola dificultad, y esto que está acá, que es el trépano. O sea, aquí le hicieron un trépano al paciente. Y esto habría que tener cuidado con esta parte, pero bueno, vamos a obviarlo ahora, vamos a centrarnos en lo que es el enfoque que vamos a darle para hacer un plan de intensidad modulada a este tipo de lesión. Entonces, igual, vamos a hacer una etapa, un plan, y vamos a tratar esta lesión. O sea, empiezo poniendo un campo, como hicimos con la mama. O sea, insertar, nueva etapa, insertar, nuevo plan. El plan de una prescripción, la prescripción fue una prescripción de radiocirugía heterotáxica, pero solamente de manera demostrativa, no es algo que nos interese en esta charla, en este curso. Y empezamos con este campo. Entonces, como es una lesión que está bastante, digamos que, eh, lateralizada y en un extremo, la idea sería poner campos que entren por ese extremo y no pasen por toda, digamos que la anatomía del paciente para llegar acá. Entonces, campos que entren por la parte derecha y posterior serían lo ideal. Aquí no me di cuenta de una cosa, y es que la lesión también está angulada. Entonces, yo puse campos en esta dirección, o sea, en la dirección del plano axial. Pero hubiera sido mucho mejor haber girado la camilla unos 45 grados y entrar en esta dirección. O sea, no me di cuenta de eso. Ahora mirándolo es que me doy cuenta. Entonces, los campos la orientación que puse fue esta. Puse un campo sobre los 300 grados más o menos. ¿Ves? Que el campo entra por acá. Si el campo hubiera entrado por aquí, hubiera sido mucho mejor. Porque menos área que tiene, menos distancia que tiene que recorrer. Entonces, con un giro de camilla, hubiéramos hecho un campo que entrara por acá y hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, lo hice así. Entonces, pongo este campo acá y voy a poner campos de manera que voy a simular un arco hasta llegar a esta posición de acá. O sea, voy a poner campo hasta la parte posterior y me voy a ir un poquito más hacia acá. Voy a obviar que aquí hay un trépano. O sea, en el caso clínico real habría que preguntarle al médico si habría que tener algún tipo de restricción con el trépano ese, que seguramente que sí.
porque se está cicatrizando ahí. Y entonces habría que tener cuidado con eso, pero yo no lo tuve en este caso, en este momento no lo tuve. Entonces ponemos 4 campos más, ¿sí? Los campos los espacié, o sea, de manera que estuvieran X espaciados, con una diferencia de unos 36 grados. Este campo, el último, el 5, que dice 145, el sistema tiene una limitación tecnológica, o sea, el equipo, la unidad de tratamiento, que él gira desde 181 y tiene un ángulo de extra, unos 5 grados más, después de la vertical, pero no pasa más allá. Entonces, empecé en 181, llego a 280 y después sigo rotando por acá hasta llegar a 145. Porque él no puede hacer esto, no puede pasar por acá. Ni puede pasar de 179 a 181, ni de 181 a 179. Solo se puede mover un poquitico, un extra que le dan nada más. Entonces, los campos no están conformados. Vamos a conformar los campos están como 10 por 10. Conformo el campo como más de 0,5 y voy entonces a utilizar la opción de rotación automática, o sea, optimizar el colimador con una rotación automática. Y para ello tenemos que utilizar el sistema de coordenadas desde el punto de vista de las, no pasa nada, ponemos el punto de vista de las, y ese campo que está así pasa a ser un campo pequeño, un campo de 1,5 centímetros por 1 centímetro más o menos, ¿sí? Esto que está acá. Esto como más de 0,5, ¿sí? Para los que están haciendo el curso de radiocirugía, tal vez esta lesión no necesitaba ni más, pero bueno, no estamos haciendo radiocirugía, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos que esto es solamente una práctica para ver IMRT, cómo sale IMRT. Y así lo hago con el resto de los campos. Listas desplegables, escojo el campo y conformo. Y así me queda la configuración de tratamiento. Igual, esta configuración de tratamiento no está optimizada. O sea, realmente, si hubiéramos girado la camilla, hubiera quedado mucho más. Fíjense que los 5 campos están entrando por este plano, pero si hubieran entrado por este plano, hubieran necesitado menos distancia para impartir la dosis a esa estructura que está ahí. Esto es una lesión bien pequeñita, esto con arcos, o sea, con arcos conformados, no con IMRT, con arcos conformados hubiera quedado bien también. ¿Listo? Si hubiera hecho un arco conformado o varios arcos conformados, por ejemplo, hubiera hecho este arco o esta simulación, esto es un arco discretizado. Si yo hubiera hecho un arco conformado acá y hubiera hecho un arco conformado en esta dirección, acá, girando la camilla a 45 grados, o tal vez 2 arcos conformados en esta dirección, hubiera sido suficiente. ¿Sí? Pero vamos a explorar la intensidad molar. Entonces nos quedó esa configuración de 5 campos X espaciados. Este campo de acá, recuerden, no puede venir por acá, sino que hay que dar la vuelta completa hasta llegar acá. Y voy a optimizar. O sea, planificación, optimización, optimizar. ¿Ok? Aquí están todas las estructuras, pero realmente no voy a tener en cuenta ninguna de esas estructuras. Al optimizar, solamente voy a poner un objetivo, disculpe, un objetivo al PTB mínimo, o sea, un upper, que es este que está acá, que es la dosis mínima. No, un lower. O sea, el lower es este, el upper es este que está acá. El lower es este que está acá. Es al revés. O sea, el objetivo mínimo es el lower es la dosis mínima que tú vas a buscar en el objetivo. O sea, yo quiero que el 100% reciba 1,5% menos que la dosis prescrita. La dosis prescrita fueron 21 Gray. Y es esto que está acá. Y el upper es la dosis máxima que voy a permitir yo y voy a decirle, quiero que nada esté por encima de 105, el 101,5% de la dosis. Entonces, 1,5 por encima, 1,5% por debajo de 21. Igual de prioridad de 100 y 100. ¿Sí? Entonces, no voy a tener en cuenta ningún órgano crítico. O sea, no voy a tener en cuenta nada. Solo quiero homogeneidad en el PTB. Si tengo esto como lower y esto como upper. O sea, bajo, mínimo y el máximo. O sea, el histograma tiene que pasar por aquí.
Tiene que pasar mi histograma. Así que voy a hacer, vamos a evaluar la función de optimización de tejido, o sea, de objetivo de tejido normal. Voy a decirle, no hagas uso de esa función. ¿Sí? Y como es un campo pequeñito, voy a poner una resolución más fina. La resolución más fina que tiene la optimización, que es el 1.25 milímetros. Optimizamos. Y fíjense que aquí en la iteración 82, en el segundo 22, él terminó. La optimización convergió, es esto que está acá. Esto convergió. O sea, fue muy rápido, fue muy sencillo para él. ¿Qué es esto que está acá? O sea, el rojo está por aquí, entre el mínimo que le puse y el máximo que le puse. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la dosis. ¿Por qué? Porque tenemos todos los campos con fluencia, pero no tenemos dosis. Si calculamos la dosis, para calcular la dosis, voy a ir al algoritmo de cálculo y voy a cambiarle el parámetro. Voy a decirle que la resolución sea de 1 milímetro. La resolución que tiene por defecto es de 2,5 milímetros. Como la estructura es pequeñita, vamos a darle más resolución para que entonces el cálculo sea más exacto. Ya lo demás lo voy a dar igual, no voy a cambiar nada. Y fíjense que acá, al abrir el algoritmo de cálculo, nos muestra que la normalización por defecto que tiene Eclipse es 100% en el isocentro. ¿Sí? Por eso nos pasó todo aquello que nos había pasado con la mano. Porque por defecto normaliza así cuando tu configuración de tratamiento es isocéntrica. Si tu configuración de tratamiento es a distancia fuera de superficie constante, o sea que tu distancia fuera de superficie es igual a la distancia fuente isocentro, o mayor o diferente, entonces la normalización cambia a 100% en el máximo de dosis en el eje. O sea que la profundidad del máximo es que te va la normalización. O sea, tiene dos formas de normalizar, eso tiene que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Con electrones es así, con electrones es en la profundidad del eje, en la profundidad de dosis máxima en el eje. Con fotones es así cuando tienes la configuración de distancia fuente superficie constante. Cuando tienes la configuración isocéntrica, es en el isocentro. Eso es una nota aparte. Entonces, ya definida la malla de cálculo, vamos de nuevo, planning, dose calculation, calcular dosis, o podrían haber venido directamente al icono de cálculo de dosis volumétrica, o sea, porque esto es calcular la dosis en un plano, tenemos que calcular la dosis en todos los planos, va a ser volumétrica, o F5. Igual, ¿qué método de administración vas a utilizar? Sliding window, o sea, ventana deslizante, y ahí está calculando la dosis, ¿sí? El otro está utilizando 4 núcleos en una estación de trabajo, en la misma estación de trabajo, que es esta que está acá. Si tienes varias estaciones de trabajo, te van a aparecer más estaciones de trabajo con más núcleos y te va a hacer el cálculo más rápido. Y ahí termina el cálculo. Nos está dando, nos está dando una nota. Y nos dice, el campo tiene una apertura que es menor que el menor tamaño de campo, el menor tamaño medido para la tabla de factores de campo. Output factor. Dice que las unidades monetarias calculadas pueden ser incorrectas. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un problema de dosimetría de haces pequeño. Entonces eso lo habíamos hablado en las clases, y es que la dosimetría de haces pequeño es importantísima porque si tienes segmentos pequeños o puntos de control pequeños, el sistema tiene que estimar cuál es la dispersión de esos segmentos para poder hacer el cálculo de dosis. Al menos con el algoritmo AAA, porque el algoritmo AAA es un pacing bin, que es un algoritmo que tiene la dosis integrada, o sea, las dispersiones integradas en un pacing. ¿Sabes lo que pone? Son campitos estrechitos y calcula la dosis en esos campitos. La atenuación la hace teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido en la trayectoria de ese campo. Por eso el AAA calcula tan mal o calcula mal, no tan bien en las heterogeneidades porque no tiene en cuenta la falta de dispersión lateral que hay en las interfaces de las heterogeneidades, sino que considera que la atenuación es suficiente, o sea que el cambio en la atenuación en el eje de las es suficiente para tener en cuenta la heterogeneidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace Eclipse? Como tiene el campo pequeñito, él extrapola. Del último factor de campo medido, él extrapola para el campo ese, y cuando extrapola,
ese cálculo no es exacto, porque realmente en la extrapolación se pierde, porque si se acuerdan de las gráficas que le puse, de algunos resultados experimentales de factores de campo pequeños, el factor de campo, cuando el campo es muy pequeño, baja abruptamente. Entonces la extrapolación lo que hace es sobreestimar el aporte. Y entonces el cálculo de dosis va a ser menor. ¿Sí? Entonces, Lassie, pero ese problema lo está dando él porque el TPS no fue comisionado con campos pequeños, ¿no? hay dos cosas ahora, hay dos cosas. O sea, me pasó también en la clínica anterior. Esta versión es la 15. Yo la 15 no la conozco. En la 13.7, el campo mínimo que tiene en cuenta Eclipse es 3 centímetros. En la 13.7, 3 centímetros es el campo mínimo. Por debajo de eso, él extrapola. Y así mismo lo dice el manual, así mismo lo dicen el fabricante cuando le preguntan, no, por debajo de eso no puedo hacer más nada. Entonces, tienes que ver cuáles son las limitaciones de tu algoritmo y hasta dónde tú puedes llegar. Entonces, con AAA, versión 13.7, más allá de 3, ya estás teniendo un problema de cálculo. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué fue lo que hice yo? O sea, yo estimé hasta dónde podía llegar. Y yo podía llegar hasta 2,5 podía llegar, porque aunque medí los factores de campo, no los podía introducir al, al eclipse. De hecho, sí los puede introducir, pero él no los tiene en cuenta. Él te dice, no, por debajo de esto no voy a calcular. Esto no me hace falta, lo metiste, pero por debajo de esto no voy a calcular. Y tú puedes decir, bueno, ¿cuánto difiere el cálculo de eclipse con lo que yo mido? Y si difieren tanto o por encima de un valor, digo, no puedo usarlo. O hasta dónde puedo utilizarlo que la diferencia sea tolerable. O sea, tú tienes que poner un límite de acción. Dice, hasta aquí puedo llegar. Yo podía llegar hasta 2 centímetros, hasta campo de 2 por 2. Porque la extrapolación que él hacía no era tan mala con respecto, o no difería tanto, o difería en la tolerancia que yo podía darle de un 5% de dosis a la dosis Claro, entregada. Entonces, sí tienes que entiendo. bajar. Entonces, para ese SRS como que no sería aconsejable, ¿no? Podría hacer el SRS, pero podría hacer no lesiones pequeñas. Sí, no, para lesiones muy pequeñas no podría, tendría la misma limitación. Tienen que valorarlo. ¿Hasta qué lesión puedes llegar? ¿Hasta qué tamaño puedes llegar? Porque ahí me digan, no, podemos hacer radiocirugía. Ok. Primero que nada, ni pensar en hacer eh, tratamientos de estos funcionales. O sea, la neuralgia de Géminis, esas cosas. No, nada de eso. Porque eso es un punto. Es una cantidad de dosis tremenda en un punto. Radiocirugía podemos hacer lesiones que tengan una proyección de 2,5 por 2,5 centímetros. Lesiones grandes, metástasis, que es generalmente lo que nos lleva a lo que es radioterapia, metástasis. O sea, nosotros tenemos, ¿por qué hacer tratamientos holocraneales si tú puedes hacer tratamientos de metástasis como este paciente? Ya, En este paciente está fallando, porque están muy pequeñas las lesiones. O sea, habría que ver si yo, en el control de calidad, el cálculo que me da, o sea, la comparación que hago, me da, digamos que la certeza de que, ok, no calculo tan bien, pero se puede hacer. Eso lo puedes valorar, se puede valorar. ¿Sí? está bien. El sistema te está diciendo, estoy extrapolando, aquí, o sea, te dice, may be incorrect, o sea, pueden estar incorrectos. O sea, te lo está diciendo. Por eso los fabricantes siempre te dicen, esto es un sistema peligroso, tiene que estar manejado por personas capaces, porque él se va a limpiar, o sea, descarga responsabilidad cuando te dice esto. Si tú sigues para adelante, tú lees el mensaje y tú sigues para adelante y no entiendes el mensaje y lo asumes que todo está bien porque el sistema lo hizo bien, porque el sistema lo hizo, no, el sistema está diciendo, mira, puede estar incorrecto. ¿Ok? Y bueno, en este caso, que no tuvimos en cuenta el objetivo de normalización de tejidos sanos, fíjense cómo va la destrucción de su dosis. O sea, esto amarillo es el 100%, o sea, el 100% está bastante, digamos que, desparramado, ¿no? Fuera del PTB, que es este que está acá, y esto que está acá es el 105%. Y hay una preponderancia
hacia las direcciones de entrada de los haces. Dicen que la dosis alta está, digamos que, alada, es predominante en la dirección de entrada de los haces. Porque optimizamos sin tener en cuenta órganos críticos. O sea, lo que buscamos fue solamente homogeneidad en el PTB. También se pueden dar cuenta que el PTB está caliente porque la curva, o sea, en el histograma, el 21 grays está acá. O sea, esta es la curva de prescripción y entonces hay un volumen grande, o sea, hay una buena homogeneidad porque cae rápido, pero el máximo está por 22, un poco más allá de 22. Cuando esta curva debe estar centrada sobre este valor de 21 grays. ¿Ok? Aquí le quito los campos para lograr mejor. O sea, 105%, es 100, bien expandido. Igual, esto realmente es tratamiento de radiocirugía. O sea, ya los que están haciendo el curso que está dando radios contra el cáncer han visto que en este caso tal vez no. Es muy probable que el margen que yo di 0,5 era demasiado generoso, pero lo estoy haciendo para los propósitos de nuestra clase, ¿no? Si hubiera puesto un margen de 0, entonces pudiera estar más pegado acá, más concentrado. Pero no era el objetivo que quería hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hice? O sea, rehice el plan, pero utilizando el objetivo de tejido sano. Y en este caso, lo que hicimos fue decirle, bueno, yo voy a poner un objetivo de tejido sano manual y aquí le voy a dar la misma prioridad al objetivo de tejido sano que le di al PTB. Voy a poner una distancia del borde de taja de 3 milímetros, tampoco voy a haber puesto 0, o sea, esto fue una prueba solamente, o sea, puse 3 milímetros. Eso quiere decir que a partir del borde del target, la dosis, y partiendo del 98% de la dosis debe caer hasta 30% con una penalidad de caída, este gradiente de 0,1. Si aumenta este gradiente, esto se hace más abrupto y entonces el 30% ese que está dado por esta línea hubiera caído, ahí cayó en 4 milímetros, podría haber caído aquí en 3 milímetros o tal vez en 2 milímetros. Pero lo dejé así solamente para probar nada más el algoritmo, ¿ok? O sea, la herramienta. Entonces, fíjense que lo que le había dicho de que el PTB había quedado caliente, o sea, este es el mínimo, este es el máximo. Supuestamente la curva roja esta debería estar entre estas dos flechas y está un poquito por encima. Esto se podía haber arreglado cambiando la prescripción, pero no es lo que yo quería hacer. O sea, yo lo que quiero es que acá, que no se ve muy bien, pero que la curva esta del 100% se ciña más al PTB. O sea, no esté tan tan laxa, ¿ok? Sino que se ciñe un poquito más acá. Entonces empezamos la optimización. Cuando empieza la optimización me dice, oye, hay una optimización hecha, ¿quieres empezar de nuevo o continuar de la previa? Le digo, no continuar de la previa. Y utiliza el plan como plan de dosis intermedio. Así, la afluencia real está más cerca de la afluencia real que ya obtuvimos ya. O sea, la afluencia que tengamos va a estar más cerca de la afluencia real que ya tuvimos, entonces va a ser más fácil de administrar. Porque en la traslación no se va a perder mucho la información. En la traslación de fluencia óptima a fluencia real. En las posiciones multiláminas. Le dije OK. Y él optimizó. Ahora fíjense que la curva que estaba fuera de mínimo y el máximo entró entre el mínimo y el máximo. Y si se fijan acá, la curva de 100, que era la curva amarillita esa que estaba más regada, o sea, esta curva estaba más regada acá, ya está más concentrada en el PTB. ¿Ves? Está aquí, dentro del PTB. Demoró 13 segundos. Es una lesión pequeñita, no es más nada. Está lejos de zonas elocuentes y demoró muy poquito. ¿Qué me pasó? Se lo dejé así para que lo vieran. O sea, es una buena práctica, porque aquí sí no hay botón de deshacer. ¿Okay? Aquí cuando haces una cosa, o sea, puedes partir de un plan, haces un plan inicial, y bueno, este plan no me quedó bien o no tan óptimo, pero va a ser mi plan inicial. Entonces, tú puedes usar las herramientas de Windows, Control C, Control V, o clic derecho, copy, clic derecho, paste, y te creas otro plan. ¿Sí? Entonces tienes dos planes y así puedes comparar entre un plan y el otro. Entonces el plan 2
era el que inicialmente era plan 1. Entonces yo lo que hice fue que copié el plan 1, ya modificado, y recreé el plan 2. O sea, hice el plan 2 de nuevo, sin objetivo de tejido normal. Entonces este es el plan sin objetivo de tejido normal. La curva de 100%, la curva de 105 que habían visto ya. Ahora vamos a comparar esos dos planes. Esta es una herramienta muy buena que se llama Plan Evaluation. Uno viene a Quick Links acá. No le puse el enlace, tenía que haberle puesto el enlace. Y entonces uno por Quick Links va a Treatment Planning, Plan Evaluation o planificación de tratamiento, evaluación del plan. Y tienes esta herramienta que te permite comparar uno o dos más planes. O sea, yo comparo siempre dos planes, porque comparar tres planes es una locura. Y es sencillo, tú coges el plan, le das un clic, lo arrastras acá y lo sueltas, y se abre el plan, clic, lo arrastras acá y lo sueltas, y tienes dos planes a la vez que puedes evaluar a la vez. O sea, si le das clic a este botoncito, él te enlaza las anatomías y cuando te mueves se ponen todas las anatomías a la vez. Así que es lo que vemos acá. Bueno, en cuadradito está el plan 1 y el plan 1 es el plan que está optimizado con objetivo de tejido sano. Entonces, el plan optimizado con objetivo de tejido sano, fíjense que la curva está más circunscrita al PTB. O sea, esta es la curva del 100%, esta es la curva del 95%, esta verdecita. Esta aquí es la curva del 100% y esta que está acá es la curva del 95% en el plan 2, que es el plan que no tiene optimización de objetivo de tejido sano. Pero hay una cosa acá y es que los planes quedaron a niveles diferentes. O sea, el plan 1, que es cuadradito, se fijan, cuadradito acá, plan 1, está más frío que el plan 2, que es el triangulito. ¿Ven? Plan 2, triangulito. Entonces, no es justo compararlo así. Entonces vamos a compararlo a los dos en iguales condiciones. ¿Y cómo hago eso? Vuelvo de nuevo a optimización. O sea, aquí marco plan 1 y después vengo aquí donde dice dosis, dose, y le doy clic aquí a normalización, o sea, modo de normalización, y ahora voy a normalizar a un área. O sea, antes habíamos normalizado a un punto. Ahora le voy a decirle, yo quiero que el 100% de la dosis de prescripción envuelva al 80% del volumen blanco. ¿Ok? Fíjense, el 100% está aquí. Dejen el 100% aquí, en el plan 1. Yo le voy a decir, yo quiero que esta curva se expanda y coja todo el 80%. O lo mismo, o sea, esto que está es 20, esto es 21. Yo quiero que este histograma se corra, este es el 80%, de manera que este punto llegue a este punto de acá. Fíjense que como el histograma tiene una homogeneidad muy buena, o sea, la distribución tiene una homogeneidad muy buena, lo que tiene que correrse es un porcentaje muy poquito, muy bajito. Y se fijan aquí, esto es 100% de la normalización por defecto de ese plan. Y cuando yo le doy OK, o sea, le di apply, él se movió un 1.6, 1.5% nada más. Fíjense que esto es 98. Esto es 98. Entonces, de aquí se corrió para acá y este es la prescripción, que es 21, 100% de la prescripción y el 80% del volumen. ¿Ok? Que fue lo que puse aquí, 100% de prescripción, el 80% del volumen, y es lo que ven ahora ustedes acá, en la evaluación cualitativa de la curva isodosis. Lo que antes estaba, la curvita amarilla que estaba, la curvita amarillita que estaba antes por dentro, ahora está conformando o bien pegadita a la roja, que es el PTB. ¿Ok? Sorry. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el plan 2. Entonces, me paro en el plan 2. O sea, antes estaba en el plan 1. ¿Ves? Plan 1. Ahora me paro en el plan 2. Y voy a modo de normalización y le doy igual. Yo quiero que esta curva que está acá se corra hacia acá. Ahora es diferente. O sea, antes lo que hicimos fue calentar la distribución. Ahora tenemos que enfriarla. Entonces, cuando calentamos, lo que estamos prescribiendo a una curva por debajo del 100%. Y para enfriarla, lo que estamos escribiendo es una curva por encima del 100%. Porque fíjate que este volumen está por encima del 100% que este que está acá. Entonces, para llevar esto de acá a acá, tengo que dividir por el valor de dosis que hay acá.
Entonces es lo mismo, yo quiero que esto llegue, o sea, que el 80 llegue al 100. Entonces cuando le doy OK, o aplicar, ¿qué es lo que pasa? Donde había 100, ahora hay 103. O sea, yo dividí donde había 100 por 103. Entonces eso hace que todo tenga un poquito menos de dosis o un poquito menos de aportes en un 3.7%, que es el 3.69% es. Entonces, en un caso, para calentar, uso la copa por debajo del 100%, y para enfriar, uso la copa por encima del 100%. Ahora las dos están iguales. Entonces, esto es un ejemplo clásico de que el DBH es una herramienta cuantitativa. Fíjense que por el DBH los planes deberían ser iguales, pero pierde información geométrica, que es lo que vemos en la clase. O sea, por los DBH los planes son iguales, están uno encima del otro. Hay casi uno por encima, igualito. Pero no sabes en qué lugar está la dosis dentro del volumen hasta que no la veas en la curva isodosis. Entonces, acá se ve que el 100% cubre muy bien al PTB, pero acá el 100% no cubre. O sea, cubre al PTB en el 80%, porque lo cubre al 80%, pero se sigue desparramando hacia afuera. ¿Ven? Se sigue desparramando hacia afuera. Entonces, por eso es que en estos tipos de, de tratamientos, el PTB, o sea, el DBH, no es, o sea, y en general en cualquier tratamiento, el DBH no es un factor único de evaluación. ¿Sí? Las curvas de isodosis son factores de evaluación, y si quieres hacer otro tipo de evaluación cuantitativa, tienes que introducir los índices de conformidad. O sea, hay varios índices de conformidad y generalmente están relacionados con el volumen del PTB y el volumen de dosis de prescripción que cubra el PTB, o el volumen de una dosis de prescripción determinada que se expande fuera del PTB. Entonces, en conformidad, este que está acá, o sea, el plan 1, es mucho más conforme que el plan 2. ¿Ven? El gradiente de dosis de aquí hacia afuera es mucho mayor que aquí. Entonces, aquí, si tuviéramos tejidos sanos cerca, tuviéramos una complicación. Entonces, el NTO, o sea, el objetivo de tejido sano, lo que te permite es empujar esta dosis desde adentro, desde afuera hacia adentro, o sea, conformar mejor. ¿Qué es lo que haría con otras herramientas como los anillos? Cuando creas herramientas o estructuras de ayuda para la optimización que son anillos, tú haces un anillo acá con un grosor determinado y tú dices, dentro de esta área, yo no quiero que coja una dosis mayor, por ejemplo, que la del 95%. Entonces lo que hace es que entonces la dosis se comprime dentro del anillo, desde el anillo al PTB. Entonces con el objetivo de tejido sano no necesitas hacer eso. ¿Sí? Hay quien usa las dos, el objetivo de tejido sano y también utiliza los anillos. Hay quien usa las dos herramientas. ¿Ok? Aquí le puse los dos histogramas, o sea, las dos estructuras que debiéramos analizar, o sea, la dosis integrada en todo el body, todo el cuerpo, todo el cráneo del paciente, para los dos órganos, para los dos planes. Triángulo es el primero, que es con objetivo de tejido sano, cuadrado es sin objetivo de tejido sano, y fíjense que también son iguales. O sea que no se ve la diferencia. Aquí, si se fijan en lo que son las métricas, hay una diferencia pequeñita en el body, y es que la media del plan 1, bueno, del plan 2 es 26 grados, 0.26 Gray, y la media del plan 2 es 0.24. O sea, que hay una diferencia de las medias acá. Porque el plan 1 tiene un punto de dosis máxima mayor que el plan 2. Y eso hace que las medias sean mayores. Pero en la distribución no te das cuenta. Entonces, el uso de índice de conformidades aquí sería una buena herramienta cuantitativa para poder discriminar entre un plan y el otro. Entonces ya tenemos el plan ya. ¿Cómo verificamos el plan ese? Bueno, la herramienta que tiene Eclipse es crear un plan de verificación. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos este mismo plan, o sea, en Planning, crear un plan de verificación, y lo vamos a trasladar
a un método de verificación. Los métodos que tiene por defecto Eclipse son Portal Prediction, o sea, Portal 2 Prediction, o predicción de dosis portal, que es un método que está, digamos que, vinculado a la plataforma de imagen portal de Varia. Muchas personas piensan o consideran que es un método que no es redundante. Yo creo que sí es un método redundante porque tiene un algoritmo diferente, que tiene sus debilidades, ya las vimos ya, descritas en este G218, porque es una modalidad de control de calidad bastante específico, compuesta, pero perpendicular, o sea, no es realmente compuesta, porque el plano de medida siempre está perpendicular a la fuente y entonces no se puede apreciar en qué lugar pudiera o no estar fallando la administración del láser. Lo bueno que tiene es que es una herramienta muy rápida, muy cómoda y te permite hacer la configuración experimental de medición de manera muy rápida. Entonces, eso es muy bueno. Estuve buscando lo del ES, claro, es 1217, ¿no? Yo no sé dónde sacar 16. Este es el número correcto de la IES, que este IES es solamente para sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas en radioterapia. Entonces, no le pude hacer esto porque no estaba habilitado en la estación que estaba trabajando. Entonces, lo hicimos con Phantom. Entonces, ¿Phantom qué es? Phantom es que tú el plan lo extrapolas a un maniquí de medida. Puede ser un maniquí virtual, como este que creé yo, pues un maniquí virtual de 30 por 30 por 20, y tú exportas el plan a ese maniquí virtual, o puede ser que tú tengas un set de medición que tiene un maniquí, y tú lo que haces es, tratas ese set de medición como si fuera un paciente, lo llevas al TAC, lo alineas bien, le haces una simulación, lo llevas a tu planificador, lo creas como un paciente o como un maniquí, y ese es el maniquí que vas a utilizar, y ese es la estructura, o sea, el set de estructuras o maniquí que vas a utilizar para hacer tu control de calidad. Entonces, lo que haces es que el plan del paciente lo pones en tu maniquí, ya sea ArtCheck, ya sea MapCheck, un set de placas plásticas que estés utilizando con una cámara, puede ser, o un set de placas plásticas que utilices con una película, puede ser, o el Octavius, el que tengas, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer en este maniquí que es virtual. Lo doy. Ay, le di next. Le damos hacia adelante. ¿Y qué tenemos aquí ahora? Aquí te va a decir ahora, le vas a decir al sistema cuál es tu método de control de calidad. Entonces teníamos el verdadero compuesto, True Composite, o teníamos el compuesto perpendicular, que era el de Portal Dosimetry, o puedes hacer también todo colapsado, o sea, todos los ángulos lo colapsas a cero, que es el perpendicular por campos, o sea, perpendicular per perfil, PPF, o campos colapsados también se le llama. Entonces, si lo quieres campos colapsados, tú le dices clic, reset gantry a cero, y pones todos los ángulos a cero, le dices clic, reset colimador a cero, y pones todos los colimadores a cero, y si tienes giros de camilla, también le dices clic, y resetas reinicias los giros de camilla a cero, y todo te queda en cero. Si no, los dejas libres y lo vas a hacer con los ángulos reales de tratamiento, que es lo ideal. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Hay que definir una tabla de tolerancia, igual, siempre en Eclipse hay que definir una tabla de tolerancia. Si no lo haces aquí, hay que hacerlo antes de la irradiación, porque si no, no te vas a irradiar. Tienes que tener una tabla de tolerancia para las posiciones, los ángulos, las posiciones multiláminas, porque si no, no puedes irradiar. Y esto lo puedes marcar o no, y es que automáticamente calcula el plan después que él se crea. Esto es un resumen del plan, no todavía. Aquí entonces se puede hacer otra cosa. Aquí tú puedes dividir, si tienes tratamientos dinámicos, el tratamiento lo puedes dividir en subsets, ¿sí? O si tienes campos de IMRT que son largos, si no tienes la posibilidad de impartir los campos esos con la licencia de Large Field IMRT, Variant tiene el
digamos que la capacidad tecnológica de que multiláminas pueden estar en dos posiciones diferentes para campos muy extensos, para compensar de que el overtravel de las láminas es de 15 centímetros, o sea, las láminas pueden pasar de 15 centímetros del eje hacia el otro lado de multilámina, y a veces no es suficiente, entonces hay que mover el multilámina para poder eh, conformar esos campos tan extendidos. Y tú puedes dividirlo en dos campos si no tienes esa licencia. O si tienes una técnica dinámica de BMAT o Rapid Arc, tú puedes discretizar el arco en diferentes subarcos para o compensar en tu maniquí por la anisotropía de la medición, en caso de que tengas un maniquí que tenga que compensar por anisotropía de la entrada del haz, o para verificar en qué arcos puede haber o no algún tipo de discrepancia, o sea, para saber en qué lugar puede haber los problemas. Porque ya dijimos ya, con Porta Dosimetry el arco se da continuo, se integra el mapa de fluencia en un plano perpendicular al arco, pero no sabes en qué lugar puede haber un problema cuando hagas la comprobación gamma al final. Otra cosa también es, dependiendo de tu unidad de tratamiento, puede ser que te sea conveniente tener todos los campos a verificar en un solo plan o en planes diferentes, ¿sí? Entonces, eso queda a tu conveniencia. A mí me gustaban mucho todos los planes en un arco. O sea, todos los arcos, los campos en un plan. Era muy sencillo. Tú abrías un plan y medías campo a campo. Era muy sencillo. Si lo hacías campo a campo. Y esto ya es un resumen ya del plan, ¿no? De cómo se hizo el plan de control de calidad. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, en la etapa habían dos planes. Un plan 1 que hicimos, bueno, el plan 2 que hicimos sin optimizar bien. El plan 1 que se optimizó mejor utilizando el objetivo de tejido sano. Y ahora se crea este plan que está acá, que el icono es un poquito diferente. Si se fijan, el icono es como no se ve muy bien, pero es como un maniquí, es como una cubeta de agua con dos entradas. Aquí no, aquí hay como un paciente con dos entradas y un cálculo de dosis. Entonces, esto te dice que este plan es un plan de control de calidad. Yo, por regla, yo le cambiaba el nombre al plan, siempre ponía QA. Le ponía el plan que era, o sea, por ejemplo, si era el QA del plan 1, ponía plan 1 QA. Y ahí sabía que ese plan era el QA del plan 1, porque son planes diferentes. Igual no hay ningún riesgo, ese plan no se puede impartir al paciente. ¿Sí? Se está calculando la dosis y te vuelvo a decir lo mismo. Ok, hay unos warnings, hay unas alertas. O sea, la apertura es más pequeña que el campo más pequeño medido en la tabla de factores de campo. O sea, las unidades monitoras pueden ser incorrectas. Entonces, de nuevo, está diciendo, comprueba bien esto porque aquí pasa algo, ¿eh? Yo estoy extrapolando mis datos, los estoy extrapolando. No sé qué está pasando aquí. Entonces, ten mucho cuidado acá. Y te queda entonces el plan que teníamos antes en el paciente, te queda en el maniquí, en la posición de referencia que tú hayas puesto. Aquí está puesto en el centro del maniquí. Tú puedes ponerlo en 5 a 5 centímetros de profundidad, a 10 centímetros de profundidad, o sea, como lo quieras poner. Eso depende de tu configuración de medición para el control de calidad paciente específico. En este caso, estamos suponiendo que vamos a hacer un control de calidad paciente específico compuesto verdadero, true composite. O sea, todos los campos van a irradiar en su posición, o sea, en la posición real de tratamiento clínico, ¿sí? Y lo puedo medir con una cámara o puedo medirlo con una película que pongo acá, o puede ser que tenga un arreglo de detectores y lo mido con un arreglo de detectores. O sea, puedes medirlo de la manera que tú quieras, ¿sí? Ahora, si fueras a hacer un control de calidad que fuera de tipo campo a campo perpendicular, o sea, perpendicular perfil, o campos colapsados, no tienes que hacerlo todo de nuevo. Tú puedes simplemente copiar y pegar el plan. Bueno, antes de eso,
ya una vez que tienes el plan calculado, acá en File, Export, tú lo puedes enviar por formato DICOM, usando un filtro de exportación, un filtro de exportación a un lugar, a un lugar en la red, a una carpeta, al lugar donde tu sistema de medición pueda adquirir ese plan en formato DICOM, y así ya tienes las distribuciones de dosis en DICOM, o sea, en DCM, y puede entonces compararla con la que él mide. ¿Sí? Si esa es la forma de hacerlo. Si esa no fuera la forma, habría que ver de qué manera el sistema de medición tuyo se tiene que comunicar con tu TPS. Pero esta es la forma más correcta y la forma más, digamos que, apropiada. Utilizar la información DICOM. Entonces, en la información DICOM, tú le vas a mandar ahí el plan. Puedes mandar también las estructuras, en el caso de que fueras a hacer algún cálculo de dosis y histograma dosis volumen, y le vas a mandar también los mapas de dosis, que es corte a corte los mapas de dosis que tiene el plan. Entonces ahí tú puedes entonces extraer o un plano sagital, o un plano coronal, o un plano axial, al nivel de corte que tú quieras, y compararlo con lo que midas en tu sistema de medición. Y lo que les decía, si lo que van a hacer el plan es campo a campo colapsado, solamente copian y pegan el plan, y fíjense que acá están los valores de gantry originales y los valores de colimador originales con sus valores de camilla, y al copiar y pegar los puedes poner todos a cero. Puedes poner todos los gantry a cero. Estos los puedes poner a cero si quieres o no, y estos a cero. Yo estos de acá los ponía a 90 grados. ¿Por qué? Porque cuando cuando utilizaba el port dosimetry, a la distancia del isocentro, el tamaño de campo máximo que podías tener era de 70 por 40, pero a veces los campos de mama eran muy elongados, eran muy largos, y entonces si no los ponías a 90 grados, podrías irradiar la electrónica del equipo, y si irradias la electrónica del equipo, echas a perder el panel. ¿Sí? Además de que el panel tiene una historia de vida con la radiación, porque es un diodo, el silicio amorfo es un diodo, y tienes que irlo calibrando con el tiempo, porque su respuesta va cayendo con el tiempo. O sea, generalmente te das cuenta cuando estás haciendo los controles y empiezan a darte mal. Si los controles están dando mal, déjame chequear el panel y hacer la calibración del panel, y los controles vuelven a darte bien, porque el panel, su respuesta va disminuyendo. También puede ser que tengas píxeles malos, o sea, que hacer máscara para esos píxeles malos, o que te cambie la señal de ruido, ya que es una máscara de ruido. Entonces, el panel hay que tenerle cuidado al panel, porque el panel va envejeciéndose y su respuesta va cambiando. Entonces, además de eso, bueno, que tener cuidado también de no irradiar la electrónica del panel, porque si irradias la electrónica del panel, echas a perder la medición. O sea, van a salirte sectores negros, sectores oscuros, porque puede ser que alguna parte que analizaba la respuesta de esos diodos se choque. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenga para la clase de hoy. Entonces, la clase que viene vamos a ir con un caso de tratamiento cráneo espinal. Vamos a hacer un cráneo espinal, toda la sección del cuerpo. Vamos a tener que hacerlo con campos estáticos, no podemos hacerlo con campos dinámicos. Y también vamos a intentar hacer también este caso de radiocirugía, que eran 3 lesiones, las 3 lesiones a la vez. ¿Okay? Y eso lo vamos a hacer con campos, con la optimización, con la herramienta de optimización que vimos antes, que es la herramienta de optimización para campos no coplanares. ¿Okay? A ver qué nos muestra el sistema. Una cosa que le señalé aquí es, cuando tú calculas la dosis, las unidades de monitor no te van a cambiar. Vas a utilizar las unidades de monitor que utilizaste en el cálculo original. Fíjense que aquí se mantiene igual que aquí. ¿Ves? Y si vamos al cálculo original, también se mantiene. Son las mismas unidades de monitor. No cambia.
Porque lo que hace es reproducir el plan. Yo no voy a calcular dosis para dar dosis en un punto, en una prescripción, no, reproduce el plan, pero en estas condiciones de medición. Bueno, hasta hoy la clase. Nos vemos entonces el jueves que viene. ¿Sí?